Y maestro, me llamo Daniel Alejandro López Montiel y hoy presentaré mi proyecto de investigación que se titula Clasificación de cáncer de piel mediante aprendizaje profundo. Entonces, comencemos de una vez. La presentación se constituye de 6 secciones, que primero tenemos la introducción, que se compone de los antecedentes, el planteamiento del problema y los objetivos del proyecto. Luego de ahí tenemos el marco teórico, donde hablaremos brevemente del problema y de cómo lo atacaremos a través del aprendizaje profundo y los modelos que se van a utilizar. En la sección 3 hablaremos de los resultados y el desarrollo realizado para el proyecto, que se compone de la metodología, las métricas y los experimentos hechos. Y por último, las conclusiones del proyecto generales. Y luego de ahí tendremos las referencias utilizadas y para finalizar los agradecimientos. Entonces, primeramente en la introducción, pues el cáncer de piel es una de las enfermedades estadísticamente más letales y comunes en América, y su temprana detección es una prioridad para poder salvar la vida de los pacientes. El método más común para poder detectar o diagnosticar el cáncer de piel es la detección visual, pero esta requiere mucho tiempo y es poco efectiva, por lo que desde la década de 1980 se ha utilizado la asistencia por computadora. Y entonces este campo puede ser explotado por el aprendizaje profundo, puesto que posee la capacidad de extraer características o un gran número de características por sí solo cuando se trabaja en la sección de visión por computadora. En el diagrama de la figura 2 podemos observar una representación de los niveles de la inteligencia artificial, constituida por la inteligencia artificial, posteriormente el aprendizaje máquina y por último el aprendizaje profundo, que sería el cual vamos a utilizar en el proyecto. Entonces ahora hablaremos brevemente de los antecedentes del aprendizaje profundo aplicado en el campo de cáncer de piel. Como se puede observar, los autores de Esteva, Hosenseide y Dorg han estado involucrados en la clasificación por medio de redes neuronales convolucionales. En el diagrama de la figura 3 podemos observar un poco el flujo de trabajo que se maneja en esta tarea. Se maneja un preprocesamiento, luego una extracción de las características, por último la clasificación y la evaluación de los resultados obtenidos, que será más o menos el flujo de trabajo que tendremos en el proyecto. Entonces, ahora el planteamiento del problema. Como mencionamos, el cáncer de piel es una enfermedad muy letal y su pronta detección es la mejor respuesta. Entonces, ahora hoy en día tenemos una cantidad de recursos de hardware muy importantes y tenemos muchas prestaciones tecnológicamente hablando, por lo que es más asequible utilizar el aprendizaje profundo para realizar el diagnóstico asistido por computadora. El conjunto de datos con el que se trabaja en el proyecto es la base de datos conocida como ISIC, que cuenta con un gran número de imágenes de cáncer de piel para fines investigativos. Entonces, el problema de investigación consiste en implementar dos modelos de aprendizaje profundo para clasificación binaria de imágenes de cáncer de piel y evaluar su rendimiento mediante las métricas de exactitud y de precisión. Entonces el objetivo general, como se mencionó, implementar un algoritmo de aprendizaje profundo para la clasificación binaria de imágenes de cáncer de piel mediante las métricas de exactitud y precisión. Entonces esto se desglosaría en identificar la base de datos más utilizada en clasificación de imágenes de cáncer de piel, seleccionar los modelos, uno que no sea óptimo y otro óptimo para la clasificación de cáncer de piel y ver la comparación de su rendimiento, y por último evaluar los resultados obtenidos. Entonces ahora brevemente el marco teórico se compondría de el cáncer de piel y los principales tipos. El cáncer de piel se da por un crecimiento en la epidermis, y esto es ocasionado por un daño en el ADN que causa que mute y se multiplique rápidamente las células para producir tumores malignos en la piel. La principal causa pues sería la exposición a los rayos ultravioleta que provienen del sol. Entonces los principales tipos de cáncer de piel que se tienen serían el de las carcinomas de células basales, el melanoma y el carcinoma de las células de Merkel, como se pueden observar aquí en estas tres imágenes. Entonces ahora el aprendizaje profundo, que sería la forma en que atacaremos a este problema de investigación, es un subcampo del aprendizaje máquina, como se observó, y es una forma diferente de la representación del aprendizaje de datos. Las principales características de las redes neuronales serían la adaptación a la experiencia, la capacidad de aprendizaje y de generalización, la tolerancia a fallos, la organización de los datos, y de que cuentan con tres capas, que sería la capa de entrada, donde se reciben las entradas, las capas invisibles, que serían el número de capas, que es bastante numeroso en el caso de aprendizaje profundo y le da su nombre, eh, que se encuentran entre la capa de entrada y la capa de salida, y por último las capas de salida, que dependen del problema de investigación y cuántas salidas se desean tener. En este caso, en la imagen de abajo se observa un diagrama de la neurona artificial, que sería la unidad más simple que compone las redes neuronales.
En X1 a X3 tenemos nuestras entradas que provienen del exterior, y luego de W1 a W3 tenemos los pesos sinápticos, los cuales se multiplican por las entradas para ver si son bastante relevantes o tienen alguna información importante. Luego de ahí se pasa esta información de los pesos sinápticos al agregador lineal, que se definiría como la suma ponderada del resultado de estas multiplicaciones. Y en la parte de arriba tendríamos el valor o la variable que se conoce como teta, que es para limitar el agregador lineal y saber si se obtiene información importante de estos pedos sinápticos. Luego tenemos U, donde es una forma de limitar la respuesta obtenida entre la diferencia del agregador lineal y teta. Y después de ahí tendremos la función de activación G, que sería el último límite que se tendría en la salida del agregador lineal y de U, en donde se mantiene el valor obtenido de la salida de esto en un rango adecuado para por fin otorgar una salida en Y donde se observa. Entonces este diagrama engloba la unidad simple de las redes neuronales artificiales. Entonces ahora hablaremos sobre los modelos que se utilizaron brevemente. Render 50 y Exception son los que se escogieron. Render 50, de acuerdo al estado del arte, es uno de los más óptimos para utilizar en la clasificación de imágenes de cáncer de piel. De hecho, es uno de los que tiene mejores resultados de acuerdo a la investigación de Hosenseide, mientras que Exception, en este caso, es uno de los que obtuvo peores resultados, incluso contando con un mayor número de capas de profundidad. Entonces, por ello, fueron estos dos modelos los seleccionados para poder realizar el proyecto. Entonces, ahora pasemos a la parte de desarrollo y resultados. Entonces, primeramente hablaremos rápidamente de la metodología que se utilizó en el proyecto. Primero se realizó una selección de datos. Como se mencionó previamente, se utilizó la base de datos ISIC. Luego de ahí se realizó un preprocesamiento de esto, reduciendo la base de datos, ya que era una cantidad de datos muy grande. Se realizó un balanceo de las clases para poder tener un número de clases benigna y maligna lo suficientemente balanceados y no tener problemas en el entrenamiento. Y se crearon registros. Esto se hizo para poder realizar el entrenamiento de forma más óptima y que los modelos trabajaran con un formato que no fuera JPG, sino que fuera uno más adecuado y fácil, tomando los bytes directamente de las imágenes. Luego de ahí se realizó la selección de los modelos, donde se investigó el estado del arte y se determinó que Exception y ResNet eran los adecuados. Posteriormente el entrenamiento y la evaluación, donde se sincronizaron los parámetros de cada uno de los modelos a prueba y error. Y por último, la aplicación, que sería la clasificación de imágenes de cáncer de piel de acuerdo a un recorrimiento de todo el conjunto de evaluación totalmente, ¿no? Entonces ahora las métricas que se utilizaron pues fueron las adecuadas para el proyecto a trabajar. En este caso, como es una clasificación binaria de imágenes, se cuentan con falsos positivos y verdaderos positivos, representados como FP y TP. Entonces los modelos se evaluaron en exactitud y pérdida en el conjunto de entrenamiento y de evaluación, así como también en precisión, que sería la métrica que sería utilizada para ver la efectividad de los modelos. Entonces ahora los experimentos, como se mencionó, se realizó un preprocesamiento de la base de datos y la fase experimental entonces se dividió en entrenamiento, evaluación y aplicación del sistema. Antes de llegar al entrenamiento y evaluación se realizó una división en nuestra base de datos. Entonces se tomaron de las 30.000 muestras de ISIC, se tomaron 900 muestras, divididas en 450 malignas y 450 benignas. Posteriormente esto se dividió en dos conjuntos, en una proporción de 90-10 de entrenamiento y de evaluación. Y por último, el conjunto de entrenamiento se dividió en una proporción de 80-20 en un subentrenamiento y una validación para poder obtener mejores resultados al momento de evaluar el rendimiento de nuestro modelo. Entonces ahora sí, hablando de el entrenamiento y evaluación y los resultados obtenidos, se utilizaron un conjunto de hiperparámetros iguales para ambos modelos para poder realizar una comparación adecuada y equitativa a estos modelos utilizados. Entonces el lote de muestras fue de 32 muestras con 1050 pasos y el optimizador Adam. La proporción de aprendizaje inicial que se utilizó fue de 0.001 y un factor de descomposición de este de 0.96. Y por último se realizó un refrescamiento de época cada 105 pasos. Y como se puede observar en la tabla de resultados de entrenamiento, aquí tenemos los resultados obtenidos por ambos modelos y se observa que ResNet 50 obtuvo una mejor exactitud y una mejor pérdida que Exception, por lo que demuestra su mayor capacidad, ¿no?
como se observa en las gráficas siguientes. En la izquierda tenemos los resultados de ResNet 50 y en la derecha de Exception. La tendencia de la gráfica azul es adecuada, puesto que se va elevando y es del conjunto de entrenamiento, mientras que la gráfica amarilla que representa el conjunto de validación de ResNet 50, aunque presenta variaciones, es un comportamiento relativamente adecuado debido a la complejidad del problema. Mientras que en el lado derecho de Exception se puede observar una tendencia completamente lineal, incluso parece una recta de hecho, por lo que los resultados obtenidos en el conjunto de entrenamiento y evaluación para Exception no fueron los adecuados. Ahora hablaremos un poco de la pérdida. En este caso observan casos diferentes, ¿no? Puesto que ResNet 50, que se encuentra nuevamente en la izquierda, tiene una pérdida del conjunto de entrenamiento adecuada, pero del conjunto de validación no, y esto se puede dar debido a la complejidad del problema, por lo que aunque la exactitud de el modelo aumenta, también incrementa la pérdida que se tiene del conjunto de validación, por lo que definitivamente hubo problemas en el momento de entrenar la red. Pero mientras que no fueron tantos como los de Exception, como se observa en la gráfica, puesto que Exception empezó con valores muy altos de acuerdo al número de épocas iniciales y posteriormente se fue reduciendo, pero permaneció en un nivel constante mucho mayor que ResNet 50 y se mantuvo constante, y por lo que los resultados de Exception tampoco fueron óptimos en la pérdida. Como se puede ver en la gráfica, en la tabla de resultados de evaluación de los modelos, ResNet 50 obtuvo un 80% de exactitud y una pérdida de 54%, mientras que Exception mantuvo su evaluación en exactitud de 50%, por lo que una nuevamente más se observa que ResNet 50 fue superior. Aquí se presenta una pequeña discrepancia debido a la complejidad del problema y los modelos que se utilizaron de redes neuronales. Aun cuando ResNet 50 obtuvo resultados mejores en el conjunto de entrenamiento y evaluación, tanto para eh, exactitud como pérdida, presentó una precisión menor que Exception, con una precisión de 51%, mientras que Exception presentó una precisión de 66%. Aún no se está muy seguro de por qué sucedió esto. Sin embargo, todo lo demás apunta a que ResNet 50 tuvo mejores resultados, incluso en la siguiente fase de experimentos, donde se realiza la aplicación de los modelos. Aquí en la aplicación del sistema se observan dos conjuntos de imágenes. En la izquierda tenemos a ResNet 50 y en la derecha tenemos a Exception. Como se observa aquí, los valores en la parte superior de las imágenes es el valor de inferencia de nuestro modelo. Entonces cada uno de estos valores se acerca a 0 o a 1, dependiendo de la clase que pertenece cada una de las imágenes. En este caso, en el proyecto de investigación se utilizó que el valor 0 era un caso benigno y el valor 1 era un caso o una muestra maligna. Entonces, como se observa en los valores de inferencia mostrados por ResNet 50, sí que se realiza una clasificación más adecuada, puesto que las imágenes son clasificadas a la clase a la cual el modelo cree que pertenece, mientras que en Exception se observa un valor completamente constante, como se observó en el conjunto de entrenamiento y evaluación en los pasos anteriores, puesto que presenta una exactitud de 50%, todos los valores obtenidos son de 50%. Entonces, aquí se observa una vez más que ResNet 50 presenta mejores resultados, puesto que realiza una predicción en vez de un lanzamiento de moneda prácticamente por Exception. Y por último pasaremos a las conclusiones del proyecto. Entonces, se puede concluir que la aplicación de redes neuronales convolucionales para tareas de visión por computadora en el campo médico poseen un gran potencial debido a las prestaciones tecnológicas, así como también el gran número de imágenes que ahora se presentan aquí en la actualidad, ¿no? Ya sea en internet o incluso por el apoyo médico. Entonces la clasificación de imágenes de cáncer de piel es una de las tareas donde el aprendizaje profundo puede lucirse. Y ahora hablando del planteamiento del problema en específico de esta investigación, el modelo ResNet 50 obtiene mejores resultados en entrenamiento y evaluación que el modelo de Exception, pero esto no significa que ResNet 50 sea superior a Exception en todos los sentidos,
puesto que involucra muchos otros factores, ya sean los hiperparámetros o en la fase de preprocesamiento y todas las demás fases que involucra el flujo de trabajo de un modelo de aprendizaje profundo. Y de hecho se observa un poco de ello en la métrica de predicción, puesto que se comprueba que no existe un modelo perfecto para una tarea en específico, ya que se obtienen mejores resultados de precisión en exception aun cuando sus pruebas previas no lo habían mostrado. Por lo que todo depende del preprocesamiento que se realiza con las imágenes utilizadas y el entrenamiento que se obtiene con los hiperparámetros y la sintonización de estos. Muy bien, ahora para finalizar, pues estas serían las principales referencias utilizadas en el proyecto de investigación. Y pues muchas gracias por su atención. Esto sería todo de mi parte. Y estos serían mis correos de contacto para cualquier cosa. Quedo a su disposición. Nuevamente, gracias y hasta luego.